continuamos con los álbum retro. Ahora venimos con 3 álbumes que tienen como continuación. Vemos este que se llama Costa Rica y sus presidentes. Es bastante viejito también. Este fue hecho por la revista Tambor, que era una aliada del periódico La Nación, y por Viviana Pozuelo. Vemos que dice que trae 7 jefes de estado, 35 presidentes, 3 poderes, 45 postales a color en total. Lo abrimos y aquí vemos el monumento que está en el parque de... ¿Qué madre? Se me olvidó el nombre del parque. El que está frente al Tribunal de Elecciones. Aquí tenemos el índice. Aquí viene Costa Rica y sus presidentes. Ahí viene un poquillo de historia. Vamos a tratar de acercarle un poco más, por si quieren leer, para que lo pausen. Un poco nuestra independencia, los periodos. Aquí vemos del 821 al 48, el 48 al 90 y del 90 al 50. Aquí tenemos el Monumento Nacional, así se llama, como pueden ver aquí, y vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo vean mejor. Y el último periodo. Vemos a don Juan Rafael Mora Fernández, que fue nuestro primer jefe de estado en 1824, que fue cuando se empezó. Ahí viene un poco de historia, sus logros, etcétera, lo que hicieron. Tenemos al segundo, José Rafael de Gallegos y Alvarado. Él estuvo en 2 periodos diferentes, como pueden observar ahí. Después tenemos a Braulio Carrillo Colina. También estuvo en 2 periodos diferentes. De hecho, en su último periodo, él fue el último jefe de estado, digámoslo así. Manuel Aguilar Chacón solo estuvo en un periodo, de hecho solamente un año. Vemos a Francisco Morazán Quesada, que también estuvo apenas unos meses en el poder. Por aquí tenemos a José María Zamora, José María Alfaro Zamora, que él sí estuvo en 2 periodos diferentes. Francisco María Oriamuno Bonilla, que también de hecho estuvo solamente un mes, como pudieron observar ahí, en 1844. Y tenemos a José María Castro Madrid, quien fue, bueno, prácticamente se puede decir que fue el último jefe de estado y nuestro primer presidente de la república en 1848. Aquí está. Después tenemos a don Juan Rafael Mora Porras, el presidente que estuvo en la lucha contra los filibusteros. José María Montealegre, ahí como les dije, si quieren ver un poco más de historia pueden pausar el video para leer. Jesús Jiménez Zamora. Prácticamente de estos yo sé que cuesta mucho que los recuerden porque son ya bastante viejos. Bruno Carranza Ramírez. Después tenemos a Tomás Guardia Gutiérrez. Todos han hecho sus cosas buenas, sus principales logros dentro del gobierno. Aniceto Esquivel Sáenz. Aquí vemos, de hecho, siempre, todos tienen una fotografía de algo adicional. Vicente Herrera Celedón, quien solo estuvo un año prácticamente. Después vemos a Salvador Lara, que también estuvo un año. Próspero Fernández Oriamuno, vemos que este ya estuvo más tiempo, igual sus logros. Bernardo Soto Alfaro. Vemos a Carlos Durán Cartín. Carlos Durán, recuerden la clínica Carlos Durán, que está por el lado del Liceo de Costa Rica. José Joaquín Rodríguez Celedón. Aquí vemos también sus logros, todo lo que hizo. Vemos que inauguró el Teatro Nacional, o se hizo la construcción del Teatro Nacional durante su... Aquí vemos a Rafael Iglesias Castro.
Asensio Esquivel. Aquí vemos a Cleto González Víquez. Este es el que lleva el nombre de la famosa Plaza Víquez, donde se hicieron por muchos años fiestas y todo, hasta toros subieron ahí en esa plaza. Ricardo Jiménez Oriamuno, lógicamente yo no estuve presente para eso, todavía no estaba ni siquiera en planes. Vemos a Alfredo González Flores. Tenemos a Federico Tinoco Granados, el último dictador que tuvo Costa Rica y que fue derrocado. Juan Bautista Quirós. Vemos que solo estuvo un mes, de agosto a septiembre. Y luego entró Francisco Aguilar Barquero. Vale, ahí están sus logros. Julio Acosta García. Tenemos a León Cortés Castro. Tenemos a don Rafael Ángel Calderón Guardia. Aquí vemos todos sus logros bastante buenos. Teodoro Picado Michelski. Recuerden el nombre, Teodoro Picado, que fue un médico. Aquí vemos a José Figueres Ferrer, un hombre pequeñito pero que tenía de verdad una gran voluntad, una gran fuerza y tenía un valor inquebrantable. Tenemos a Otilio Late Blanco, Mario Echandi Jiménez. Ahí podemos ir observando. Francisco Orlich, Volmarich, algo así, Volmarchix, algo. Ahí ustedes lo entenderán. Tenemos a don José Joaquín Trejos Fernández. Daniel Oduber Quirós. Tenemos a Rodrigo Carazo Odio. Aquí vemos a don Luis Alberto Monge Álvarez. Don Oscar Arias Sánchez en su primer gobierno. Después más adelante con una reforma volvió a ser presidente de Costa Rica, pero aquí no sale. Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo de don Rafael Ángel Calderón Guardia. Y José María Figueres Olsen, alias Chemis. Igual este fue hijo de José María Figueres. Y por último en este álbum sale Miguel Ángel Rodríguez, como vemos el último presidente en el 2002. Lógicamente el 2002 hasta la fecha, cada 4 años ha habido presidente, pero el álbum fue algo viejo. Aquí vemos Poder Ejecutivo, vemos una foto, aquí vemos alguna reseña de qué es lo que hace. Por aquí vemos más, después dice Poder Legislativo. Aquí vemos más del Poder Legislativo. Este lo enseño así por si quieren leerlo, entonces y el Poder Judicial. Tenemos alguna pequeña reseña. Prohibiciones que hay, juramentaciones, la bibliografía de donde se tomaron las fotos y la información. Y esta es la primera parte. Vamos con la segunda del álbum que se llama Así funciona nuestra democracia. Entonces vemos, aquí dice Así funciona nuestra democracia. Igual son como una continuación de álbums. Aquí vemos el índice de lo que trae. Ya vamos a pasar un poquito más rápido. Dice historia de la democracia en Costa Rica. Aquí vemos un poco de situaciones. Aquí vemos esto, vamos a ponerlo por ahí.
para que lo puedan leer más tranquilo. Aquí vemos la guerra, las ideas de independencia. Vamos por aquí, después aquí tenemos un poco más de información. La federación y nuestro primer jefe de estado. Aquí igual vemos más o menos, por ahí pueden pausarlo si quieren. Aquí vemos un pequeño dibujo. Pues aquí vemos una pequeña escena del 11 de abril en la batalla de Rivas contra los filibusteros. Y aquí con un poco más de información. Básicamente este es como un tipo de historia. Aquí por si quieren leer más. Aquí vemos más lectura. Otro dibujo de la guerra del 48. Ahora vemos aquí qué significa democracia. Aquí podemos ver diferentes situaciones o sucesos que se presentaron en nuestra querida Costa Rica. Vemos aquí donde dice la constitución política, algunos artículos o leyes, como quieran llamarle. Después continuamos con en nuestra constitución, ahí hay unas reglamentaciones, algunas definiciones, los derechos y deberes del ciudadano, cuáles son nuestros derechos, aquí los vemos. Aquí tenemos más derechos. Una foto del voto. Lo que son los partidos políticos. Y la división de poderes que tiene Costa Rica. Que sean tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aquí vemos el poder ejecutivo, que es el que está integrado por los gobernantes de nuestro país. Ahí pueden ir leyendo las fotos que están saliendo, son las mismas que ya vimos de nuestros jefes de estados y presidentes. Por aquí vemos más. Aquí la foto de la casa presidencial. Lo que es un consejo de gobierno. Aquí vemos una pequeña fotografía del poder legislativo, que es el que está integrado por los diputados. Aquí vemos una foto del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa. Actualmente ya cambió de bastante. De hecho se trasladaron los privilegios de los diputados. Aquí pueden leerlos cuáles son. Funciones y atribuciones de la Asamblea Legislativa. Aquí vemos que son bastantes. Después, cuáles son los requisitos para ser diputado en aquellos años. Recuerden que estamos hablando que estos álbumes son del año 2002. Han habido pequeños cambios, no muchos, pero cambios al fin. Por aquí tenemos esto. Los mini plenarios. Y vemos todo lo que se hace. Cómo se hacen las leyes. Aquí vemos más leyes. Ahí están esos. Recuerden que esas fotos que están saliendo a la derecha, como les dije, el poder judicial, último poder de la república, el de las leyes. Como les decía, esas fotos que están a la derecha son las fotografías de los expresidentes y jefes de estado que ha tenido Costa Rica, que ya los vimos en el álbum anterior con un poquito más de detalle.
Pero aquí vemos más información, alcaldías, tribunales superiores, todo esto está integrado por el Poder Judicial. Aquí pueden leer, les puede servir para alguna tarea en algún momento que tengan. El Tribunal Supremo de Elecciones, que también está ahí integrado. Aquí vemos más. Y aquí una pequeña reseña, la última de esta parte del álbum. La bibliografía, siempre es importante saberla. Y aquí está, y vamos con el último, que se llama Costa Rica y sus fechas patrias. Vamos a correr estos un poco más para que no nos estorben. Aquí vemos el índice, aquí hacemos la pluma. Aquí vemos que dice Costa Rica y sus fechas patrias. Aquí hay un poco de información. Aquí vemos a Pancha Carrasca, que fue una gran activista de aquel momento para lo que fue la guerra contra los filibusteros. Aquí tenemos a Monseñor Zanahoria, nuestra cultura. Como pueden ver, aquí habla un poco de nuestras situaciones. Aquí vemos un tótem chorotega. Aquí vemos del arte, la agricultura. Otra foto más de nuestros indígenas. El descubrimiento de América, que ya ahora ya no se llama así, ya dejó de llamarse de esa manera por todas las situaciones que se han encontrado. Descubrimiento de Costa Rica, que fue cuando llegó Cristóbal Colón a Costa Rica, a la isla Obita en el puerto por Limón en 1502. Ahí pueden leer. Pues tenemos aparición de la Virgen de los Ángeles, 2 de agosto de 1635. Aquí vemos información para que quieran leer. Aquí continuamos con la información de dicha historia. Y aquí vemos una postal. Después dice Independencia Centroamérica, que sucedió el 15 de septiembre de 1821. Aquí tenemos la información de dicha situación. Y para que puedan ir, como les dije, puedan ir leyendo. El que quiere puede pausar para que lo tenga de una forma más accesible. Y la fotografía de los representantes de ese momento. Firma y jura de la independencia de Costa Rica. En nuestro país se dio el 29 de octubre de 1821, en donde hay un gran debate que dicen que esa debería ser la fecha en que se debería celebrar la independencia, no el 15 de septiembre. Sin embargo, y eso le tocará a los actos jerarcas del poder legislativo. Aquí pueden leer la historia de lo que pasó en ese momento, qué fue todo lo que se hizo. Aquí vemos la fotografía del presbítero Juan de los Santos Madrid. Tenemos la batalla de Ochomogo, que se dio el 5 de abril de 1823. Una batalla que definió mucho qué era lo que iba a hacer Costa Rica con su independencia. Entonces aquí, como les digo, pueden leer y darse cuenta de los batallones, que se formaron dos grandes grupos dentro de las provincias más grandes que tenía Costa Rica, como eran Cartago, Heredia, San José y Alajuela. La anexión del partido de Nicoya, Costa Rica, el 25 de julio de 1821. Entonces, igual aquí vemos situaciones, una foto de Juan Rafael Mora Fernández.
presidente en aquel entonces, la anexión, lo que significa, lo que se dio. Aquí vemos más. Y aquí vemos lo que es el escudo de Guanacaste, donde nos indica la patria por nuestra voluntad. Fundación de la República. Se dio el 31 de agosto de 1818, ¿verdad? Una fecha que también debería conmemorarse de una forma diferente a la que se conmemora, pero bueno. Aquí vemos la foto de José María Castro Madrid, quien fue el primer presidente de nuestro país. Aquí vemos más información. Y aquí tenemos la foto de su esposa, doña Pacífica Fernández, quien fue la creadora de la bandera. Batalla Santa Rosa. Esta está pronto a celebrarse, 20 de marzo de 1836. 56. Aquí vemos la fotografía de la casona. Recuerden que, bueno, para los que saben, esta casona se quemó hace años, tuvieron que reconstruirla para dejarla exactamente igual. Y la verdad es que hicieron un buen trabajo aparentemente. Yo nunca he podido ir, no la conozco. Pero el que quiera si puede viajar hasta Santa Rosa en Guanacaste y la pueden observar. Aquí vemos la foto de Juan Rafael Mora Porras, quien fue el presidente en el momento de esa batalla. La batalla de Rivas, que fue la segunda parte. Después del 20 de marzo, los costarricenses se fueron hasta llegar el 11 de abril de 1856 a Rivas, en Nicaragua. Y de esa manera quemar el mesón. Aquí vemos a Juan Santamaría. Bueno, una fotografía de Juan Santamaría. Y parte de la historia de lo que sucedió. Las consecuencias que se dieron. Y vemos una foto de William Walker, que era el que quería adueñarse de todo Centroamérica, pero no pudieron con Costa Rica. Tenemos el Tratado de Límites entre Costa Rica y Nicaragua. Se celebra un 15 de abril de 1858. Entonces igual, aquí vemos al general Cañas. Los límites, que son esas líneas imaginarias terrestres o ríos que van a separar un país del otro, ¿verdad? Y las cuales se deben de respetar. Y tenemos a Máximo Jerez. Día de la Democracia Costarricense, el 7 de noviembre de 1889. Entonces igual, aquí vemos una foto de Hernando Soto con un poco de información, los hechos que se originaron en ese momento fueron estos. Y vemos a don Asensio Esquivel, candidato por el año de 1889. El Tratado de Límites entre Costa Rica y Panamá, del 1 de mayo de 1841. Igual el 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador, recuerden. Y aquí tenemos a Anulfo Arias. Les pido disculpas, ando un poquillo afectado todavía. El Tratado de los Límites, como se dio con Panamá. Y aquí vemos una foto de don Alberto Echandi, el ministro de Costa Rica, para que esto se diera. La Guerra Civil de Costa Rica, 8 de mayo de 1848. Aquí vemos que dentro de sus figuras está don José Figueres Ferrer, como ya lo dijimos, un hombre muy valiente para Costa Rica y prácticamente para Centroamérica. Costó mucho y era un hombre de armas tomar, y se enfrentó al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia por el poder en ese momento. Entonces esto es, ahí está el final, un listado de presidentes. Y con esto, gente, terminamos esta trilogía de álbumes. Aquí vemos algunas otras. Entonces, como pudieron ver, algunas fechas patrias importantes,
cómo funciona la democracia en Costa Rica y Costa Rica y sus presidentes. Recordemos que esto es al año 2002. Del 2002 a la fecha hay más, pero no hay nada, ningún álbum ni nada que haya sido actualizado. Entonces nos vemos en el próximo, gente. Hasta pronto.